Hola, bienvenida a todos a una clase la cual está dirigida especialmente a los alumnos de primero básico en el área de comunicación y lenguaje. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a esta clase especial dirigida hacia ustedes, agradeciendo de antemano su atención. Para iniciar, voy a hacer la presentación de la agenda de la clase, para que nuestra clase sea más organizada. Primero tuvimos la bienvenida, dirigida para ustedes, por su persona. Vamos a tener la presentación de una frase motivacional. Es una frase muy bonita y que tiene un gran mensaje. Siguiente, vamos a realizar la evaluación de los conocimientos previos. Luego vamos a realizar la explicación del tema, las tareas a realizar, las técnicas y estrategias, métodos de nuestra clase. Iniciamos con esta frase muy bonita. Aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Es Edward Benjamin. Es una frase muy bonita que nos motiva a nosotros a seguir queriendo aprender. A querer seguir alcanzando nuestras metas. Aprendemos día con día y nos motiva siempre a aprender de buena manera, lo mejor y lo que nos ayude a nosotros, beneficio a nuestro futuro. Esta frase se las comparto para que ustedes tengan la idea de que aprender es algo bonito y es algo que nos ayuda muchísimo a nosotros. Como siguiente punto en nuestra agenda, hablamos sobre los conocimientos previos. El tema es el lenguaje, el habla y la lengua. ¿Qué conocimientos previos tienen ustedes de ese tema? Lo vamos a realizar con preguntas de falso y verdadero. La primera pregunta, ustedes la pueden hacer ahí. Si tienen un libro o una agenda de notas, pueden ir escribiendo las preguntas o si no pueden hacerlo de manera mental, jugando con su mente. La lengua no es el sistema de comunicación, falso o verdadero. Ustedes deciden. El lenguaje es el potencial que tenemos para usar los signos orales y escritos de la lengua, falso o verdadero. El habla es la manifestación individual de la lengua, falso o verdadero. Con el siguiente punto que cumplimos en nuestra agenda es la explicación del tema. En este caso vamos a iniciar con el tema. ¿Qué es la lengua? Vamos a definir la lengua como es el sistema de comunicación utilizado por un grupo humano. Está formada por un conjunto de signos lingüísticos que se manifiestan de forma oral o escrita. Entonces, vamos a definir a la lengua como ese sistema de signos pertenecientes a un idioma. Se caracteriza por iniciar como un conjunto de signos, realizar después como una palabra que conforma una frase que llega a integrarse en una oración. Todo perteneciente específicamente a ese grupo, ya sea de un país o de una región el cual se habla. Se trabaja con un patrón mental de manera cognitiva. En nuestra mente se va desarrollando ese conjunto de signos pertenecientes desde nuestro inicio. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra casa, la vamos formando una oración, mi casa. Después vamos ya armando las oraciones mucho más grandes para terminarlas en conversación. La lengua se trabaja en un grupo. Entonces, esto quiere decir que se trabaja de manera social, no es de manera general ni global. Se especifica en un grupo. Ahora vamos a hablar acerca del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el potencial que tenemos
para usar signos orales escritos de la lengua. Es decir, es la facultad humana que nos permite comunicarnos. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad desde muy pequeños, desde nuestros inicios. Ya nacemos con eso. Es una capacidad natural propia de nosotros. Entonces, se manifiesta desde que nosotros tenemos la necesidad de comunicar algo, ya sea de manera oral, escrita o gestual. Las manifestaciones del lenguaje son de dos formas específicas, de manera oral o escrita, y ahorita ya integramos la manera gestual. El lenguaje en sí trabaja de manera global y universal. Ahora vamos a conocer qué es el habla. El habla es la manifestación individual de la lengua, es decir, que cada sujeto hablante, aunque está sujeto a la conversación establecida por la lengua, la emplea en forma particular. Este sentido, la lengua requiere del habla para concretarse, pero el habla no existiría sin la lengua. El habla trabaja de manera individual, porque es la manera en que nosotros nos expresamos, porque nos expresamos de diferentes formas, cada uno, entonces trabaja de manera así, individual, y es propia de cada persona. Los elementos del habla para que sea real y pueda ser de manera oral y se produzca bien requiere de 3 elementos, la articulación, voz y ritmo. Se trabaja con estos 3 porque aunque sea individual, la manera en que se expresa siempre tiene que ser clara. Ahora vamos a realizar un cuadro comparativo de lengua, lenguaje y habla. Lo vamos a clasificar así. La lengua, el lenguaje y el habla, primero vamos a constituir su definición general, luego las características de cada uno para terminar con los tipos que existen de cada uno. Iniciamos con lengua. Sistema de signos verbales, escritos y gestuales que usa un grupo para comunicarse, incluyendo las normas gramaticales. El lenguaje es la capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. El habla, expresión individual de la lengua. En general, la lengua trabaja de manera social, el lenguaje trabaja de manera universal y el habla trabaja de manera individual. Las características de la lengua es el patrimonio de una comunidad, se expresa a través del habla, es social, cambia con el tiempo, es intangible, es arbitrario, pues corresponde a acuerdos de cada comunidad. El lenguaje es un patrimonio universal, requiere de la lengua y el habla para ser expresado, es una habilidad humana innata y es intangible. El habla es concreta, está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. Se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. En los tipos de lengua que existen, encontramos la lengua materna, la segunda lengua, la lengua natural y lengua construida. Los diferentes tipos de lenguaje, ya los mencionábamos, lenguaje oral y lenguaje escrito. El habla no tiene tipo, pues se manifiesta diferente en cada individuo. Como siguiente punto de la agenda teníamos las tareas a realizar. La tarea de esta semana es el diagrama de Venn, que lo realizaremos del siguiente modo. Vamos a realizar una completación del diagrama con los contenidos que vimos en clase, cuidando la ortografía y usando la creatividad. En cada círculo van a colocar las características propias de cada uno de los temas y en el centro la característica común. Eso ha sido en cuanto al contenido de la clase, realmente estuvo muy interesante. Gracias por su atención en la clase. Ahora vamos a hablar acerca de las herramientas que nosotros utilizamos para desarrollarla, porque es importante que las mencionemos.
Los métodos, técnicas y estrategias de la clase. El método que utilizamos fue el método activo. Desde el inicio lo iniciamos con la interacción a través de las preguntas, de compartimiento de conocimientos, y el método analógico comparativo lo aplicamos más que todo en el desarrollo del contenido. Pues empezamos a comparar los temas, el contenido, y empezamos a crear un análisis de cómo es que trabaja, cómo es que funciona cada uno de los temas mencionados. Las técnicas que utilizamos, pues, iniciamos con la técnica de falso y verdadero, el cuadro comparativo y el diagrama de Venn. Las estrategias que utilizamos durante la clase fueron muy importantes, pues estas permitieron aún más alcanzar ese nivel que queríamos. Está la asociación, la realizamos a través de los conocimientos previos, la dinámica durante la clase por medio de preguntas, por la realización de la tarea, el contenido impartido, el intercambio de ideas por parte de alumno y maestro. Eso se dio durante el inicio, el desarrollo y hasta el final de la clase. Eso es muy importante. Esa ha sido la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Gracias por permitirme compartir este momento. Y pues espero que todo salga bien para ustedes y Dios los bendiga.